Ya empezamos la clase anterior a definir los principios de la fotografía, ver recursos, cómo podemos usarla y sacarle provecho, pero no olvidemos de que esto es para construir un afiche. Los afiches tienen también sus principios y sus leyes de alguna manera que tenemos que considerar a la hora de ponernos a diseñar. Pero primero veamos algunas definiciones porque es la primera vez que lo van a hacer. ¿Qué es lo que entendemos como un afiche? A principios del siglo XX se fundó quizás lo que fue el primer estudio de diseño gráfico acá en Buenos Aires y se llamaba Pum en el Ojo. Y esto no es casualidad. César Amaldi era un diseñador italiano, un afichista italiano que se afincó acá en Buenos Aires en 1902 y fundó su estudio. ¿Por qué? Porque lo que consideraba es que el afiche lo que tenía que tener era impacto, tenía que llegarte como una piña en el ojo, es lo que decía. Sin embargo, también pum en el ojo es una expresión que se usaba en aquella época que lo que quería decir es dar en el clavo. Las dos son buenas acepciones como para definir al afiche, ¿cierto? Tenemos que entenderlo de la misma manera. Este pum en el ojo es un mensaje que nuestro medio, en este caso es el afiche, funciona como guante y llega al receptor de una manera, digamos, con un impacto que es obviamente notable y evidente. Como les contaba, fue el medio más importante durante la primera mitad seguramente del siglo XX hasta que llegó la televisión y la publicidad en televisión. Sin embargo, todo se construía alrededor del afiche. Tenía sus impedimentos también porque a nivel de reproducción no se podían sacar fotografías, entonces ¿a quién se recurría? A diseñadores e ilustradores. Y Argentina ha sido cuna, digamos, de una buena producción de afiches. Incluso a principios del siglo XX se produjo la primera exposición universal de carteles en Buenos Aires y han quedado muchos diseñadores e ilustradores europeos que se afincaron acá en Buenos Aires, que venían con su experiencia de Europa y que incluso también articulaban con otras agencias que estaban en Milán y en Barcelona. O sea, Barcelona, Milán y Buenos Aires fue como un trío interesante de producción de afiches, así que tenemos como mucha herencia cultural en este tipo de producciones. Lo que tenemos que entender es que esta pieza, así como es un pum en el ojo, tiene un lugar y se tiene que considerar como tal en la forma de crear, que es la calle. Y en la calle tiene sus leyes. Nadie te pidió que me digas esto. Por ejemplo, yo voy por la calle libremente y me topo con esto. El afiche interrumpe y lo sabe. Entonces construye alrededor de eso porque también hay muchos más que están interrumpiendo. Pero funciona justamente de paso. Muy poco tiempo. Nosotros no le destinamos mucho tiempo a un afiche. ¿Hay más definiciones alrededor de qué es un afiche? Sí. Podemos entender que también es un grito en la pared, teniendo en cuenta de dónde viene. Hablábamos de grito y de una forma de comunicar, en este caso, ¿sí? Porque estamos alrededor del impacto. Pero está en la calle, está en la pared. Obviamente estos dos afiches no promocionan nada, pero el tamaño de estas dos palabrotas, en este caso, es para provocar impacto. Esto, si fuese en digital, en el celular, en este tamaño, no provocaría lo mismo que interrumpiéndonos el paso en un tamaño de más de 1 metro. Los que produjeron estas dos piezas entendieron que la calle es el lugar para este tipo de piezas. Lo que pasó en los últimos años y que por suerte está volviendo es de que no se están construyendo solamente afiches individualmente, se están produciendo series de afiches, se están ocupando superficies, pero construyendo un sistema visual mucho más interesante que la pieza individual. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué es un afiche? Y uno, en las definiciones previas, entendería de que estamos hablando de un impreso de gran formato que está colgando en la calle, que está pegado en la calle y que no se mueve. No, ya no es así. Times Square es el mejor ejemplo, digamos, de gráficas de calle. Lo ha sido durante 100 años y las innovaciones están pasando por ahí. Y este es un cartel robótico, ¿no? Donde está compuesto por 1700 paneles de LED que se mueven articuladamente y toman forma. Y lo que ha dejado de ser es estático, ¿no? En los shoppings no vemos estas grandes pantallas de LED puestas verticales que en realidad están conectando con lo que es un afiche, pero obviamente pueden disponer del movimiento. No es un video, no es una película, tiene un sutil movimiento que es lo que lo hace es atractivo para un tipo de comunicación que presuponemos que es estática. Básicamente, y lo que no tenemos que olvidar es que un afiche es un tweet. Es un tweet visual. También es verbal, ¿sí? Porque, como vimos en el ejemplo de las dos palabrotas, solo lo dice con palabras. Pero la síntesis y la potencia del mensaje es lo que está detrás de todo esto.
Veamos 3. Hay tiempo de lectura también de los afiches. Se dice de que en realidad le damos menos de medio segundo a la lectura de un afiche. Lo podemos verificar quizás en la primera pieza, que es la que dice blindness, que significa ceguera. Lo hice en una composición tipográfica que se asocia a la prueba del oftalmólogo. Y la imagen fuera de foco y sobreexpuesta, ¿no? Como veíamos en la clase anterior, conecta con la ceguera. En la segunda y la tercera nos exige otro tiempo de lectura, ¿sí? Vemos una imagen en la del medio, pero después nos damos cuenta que esas otras tiras componen otra imagen también. Y en la tercera funciona como una máscara. Vemos un adelante y un atrás. Son tiempos bien distintos. Seguramente son para 3 situaciones de lectura bien distintas. Ahora, ¿qué es lo que significa un afiche? Puede ser un afiche, y estamos hablando de un impreso, y hablamos de impresión digital también con esto. Estamos hablando de grandes formatos, que está destinado justamente para la comunicación masiva. Y en esto importa el código, porque cuanto más gente, más genérico, más universales deberían ser los códigos. No se diseña como algo que se agranda, ¿sí? Si bien vamos a estar trabajando en una escala chiquitita, tenemos que pensarlo como que eso va a ser de tamaño grande, ¿sí? Mucho más grande que lo que es una página. Porque se tiene que considerar su exhibición, en este caso la calle. La función es la de provocar, ¿no? Comunicar algo desde la provocación y de convencerte de que eso está bueno, o sea, tiene que ser atractivo. También lo que tiene que ser es conciso. Estábamos hablando de un tweet. Para eso el mejor aliado es la simplicidad. Cuanto más simple y conciso, más efectivo va a resultar, más atractivo va a ser. Y lo que sabemos es de que lo que nos obliga por entorno es que tiene que ser potente, el puma en el ojo, gráfica y semánticamente, tiene que lograr impacto. Lo que les vamos a sugerir es de que tengan siempre en la memoria, siempre presente 3 recursos. Nos obliga a la pregnancia, se destaca, tiene potencia, es sintético, es este tweet, comunica muy fácilmente y a su vez es memorable. Yo lo puedo recordar. ¿Alguien recuerda el afiche de su última película que fue a ver al cine? Seguramente, después de haber visto esto, va a ser memorable para ustedes. ¿Por qué? Porque lo presenta de una manera muy potente, muy original. Nunca vieron algo así seguramente. Y lo interesante es que uno descubre la imagen. Y no deja de ser potente e inmediata. Uno ve la calavera y no puede dejar de verla. Y es en un tamaño considerable, ¿no? Y estas son las últimas producciones del Festival de Cannes. El último es el que no se produjo, obviamente por la pandemia. Pero siempre recurriendo a imágenes que son históricas y de archivo, pero el diseño les pone una capa, ¿no? de destaque, de potencia y de originalidad que lo transforma en una pieza de este festival. Recuerden siempre estos 3 principios. 3x3 son nuestros 3 recursos. Tenemos recursos per se. Tenemos 3 elementos siempre que usamos en nuestra cartuchera y siempre tenemos mínimamente una estructura de 3 de tercios, ¿sí? Puede haber más o más eficientes y mejores, puede haber menos elementos incluso también en una pieza, puede haber mínimamente 3 recursos, no, son 3 recursos, siempre tenemos 3 recursos. Entonces, ¿cuáles son? El color, la forma y la tipografía son las cosas que discutimos todo el tiempo. Son nuestras definiciones constantemente. Cada vez que nos sentamos a diseñar, sea un afiche o sea algo digital, siempre estamos alrededor de estos 3 recursos. Ahora, los elementos que lo componen, porque podemos usar la tipografía como imagen, pero siempre tenemos imágenes, titulares y textos. En nuestro caso tenemos un pie de créditos, que es un elemento, o un logotipo, en otro tipo de piezas también, pero esta cuestión de la relación entre la imagen y el titular es lo que veníamos viendo, de que es una tensión sana y necesaria para construir un afiche, pero puede ser menos también, no necesariamente 3. Y a nivel de estructura, mínimo también 3, en la estructura de los tercios. Si después googlean, la regla de los tercios es una técnica de composición fotográfica que la van a descubrir en el visor de su cámara. Cuando ponen la grilla, hay una grilla de 3x3. Nos puede resultar práctica para una composición inmediata. Por eso se ponen en los visores de las cámaras. Veamos 3 ejemplos de piezas clásicas de afiches de cine. En American Beauty todo está construido para que vayamos a ver esa rosa. Y la construcción de esta, ¿no?, inocencia alrededor de la rosa está diseñada de antes, ¿sí? El tallo no está, digamos, en vano puesto en esa posición. Es una flecha que me lleva junto con la posición de la mano a ver esa rosa, y el ombligo también es un elemento que me lleva a ver esa rosa.
En el caso del afiche de Man on the Moon, lo que entendemos como que es un foco de luz está apuntando exclusivamente a la cabeza, cuando en realidad siempre ilumina todo el personaje, pero acá la broma está en que lo concentran en la cara, y ese punto lo respalda una estructura vertical, que es la posición de este personaje, de abajo hacia arriba. El resto, si ven, está en blanco, no está ocupado con otras cosas. Es el contexto. Como en la última pieza, donde el foco está puesto en la cara, y en el último piso, digamos, de ahí del afiche, se construye justamente por esta rotación del encuadre, que uno entiende como rotación de la toma, en una dirección dinámica, ¿sí? En la del medio es completamente estática, en la última es completamente dinámica por este girito y construcción. Ahora, si aplicamos la regla de los tercios, van a ver que siempre están ocupando uno de estos módulos. Y cuanto más cerca están de los límites de estos módulos, más tensión se provoca. Ningún otro recurso compite en esta tensión. El foco de la tensión es claro y está definido de antemano, y es todo su orquesta alrededor de eso. ¿Puede haber más de un punto de tensión? Sí. ¿Más de 3 puntos de tensión? Difícil. Es muy difícil de construir algo. De una manera muy sencilla, estas son buenas prácticas. Más puntos de tensión, no necesariamente, hay niveles. Y esto también lo que necesita es estructurarse. ¿Por qué? Porque nuestro ojo nos pide armonía. Cuando encontramos relaciones que son invisibles, pero siempre las producimos, nuestro ojo le agrada cuando reconoce que hay armonía. Fíjense donde caen incluso los ojos, que son puntos de tensión importantes de los actores secundarios, o la escala y el mentón justamente del secundario también. Pero todo está estructurado alrededor de la figura central, que entendemos que está en primer plano, que está parado, plantado, con las piernas abiertas, y construye, ¿no?, una muy sólida base, y los demás acompañan. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Fíjense que hay como un degradé, o sea, ese degradé de negro a claro está pensado, está hecho a propósito, está pensado para la toma. Seguramente ha tenido postproducción, pero está pensado de antemano. Es el clásico afiche de héroe. El afiche de héroe es una figura principal con las piernas abiertas, bien aplomado, con su arma. No falla, es un clásico. Lo van a ver miles de veces y lo seguiremos viendo seguramente en futuras películas. Construcciones mucho más complejas, pero partiendo de los tercios, fíjense dónde está el punto de tensión principal de esta pieza. Está en la pareja que baila, pero si hacemos una subdivisión de la misma estructura básica, la relación que hay entre el farol y la escala del farol y la pareja, junto con lo que es el titular, es armónico. Si vamos a algo más fino, seguramente encontraremos muchas más relaciones. Hasta la línea de texto superior está en armonía con el resto de los elementos. Lo que está definido de antemano, y no con primero la estructura, es obviamente el recorrido visual que propone el diseñador. Esto es lo primero que definió, es este recorrido, ¿no?, en zigzag, con 3 puntos clave donde ver, pero la máxima atención se la lleva, ¿no?, la escena de esta pareja bailando. En un caso completamente distinto, que es un retrato que ocupa casi toda la imagen, en una estructura más de cuartos, lo que tenemos es que esos cuartos pueden ser subdivididos y organizar el resto de los paquetes de información, pero todo está construido alrededor de la mirada, ¿no?, y el plano que ocupa eso. Es este centro de la imagen, está concentrada todo lo que quiere contar esta foto. Ahora los vamos a llevar a un recurso que es el fotografismo. El fotografismo es una práctica donde interactuamos, obviamente, los diseñadores gráficos con los fotógrafos, y creamos una nueva forma de componer. Siempre pensamos en términos de preproducción, producción y postproducción. En postproducción, obviamente, esto está resuelto desde la postproducción, porque esta desmaterialización del primer afiche, ¿no?, del cuerpo que se desintegra, se hace, no es de toma directa. Ahora, sin embargo, algunas técnicas son mucho más sencillas, como estas, que son de ponerle tinta. Esa es la lectura, ¿no?, de que tenemos los dos personajes, uno en cada color, y que la sobreimpresión de estos dos nos deja entrever que hay otra cara también. Es un recurso que es gráfico. O el usar la tipografía como plantilla. Esto se le puso arriba de la foto de este atardecer y de esta escena de ejecución. Es un recurso gráfico. Acá donde se integran bien, en buena medida y en dosis iguales, la fotografía y el diseño gráfico.
Otras formas de recursos también de fotografismo, no necesariamente la toma es directa. ¿No? Vean el afiche de Argo, en este caso la foto está puesta sobre un papel. Es un papel. Y es un papel que está pasado a través de una destructora de documentos. Cuenta mucho más que solamente la foto del actor. Provoca otra cosa, provoca otra lectura. O en el de Nightcall, que en realidad es como un macro, ¿no? Un agrandamiento de un detalle de un impreso. Entonces ese sonido no es el grano que tenemos en la fotografía, sino que sabemos que es impreso. Lo vemos como es ese tipo de reproducción. Hace unos días salió la segunda temporada de Umbrella Academy en Netflix, pero es interesante la campaña que hicieron previamente, muy gráfica, muy fotográfica en esto. Por un lado, lo que es la producción fotográfica, y la otra, el lenguaje alrededor de estos personajes, y es algo que es propio también de la identidad, digamos, de esta serie, que tiene que ver con este grafismo de psicodélico, de aros así por detrás, que permitió, digamos, estructurar a cada uno de los personajes, hacer un retrato de cada uno de los personajes, que también lo interesante es que nos está mostrando la cara, pero con una economía y una potencia muy atractiva. No fue la única, sino que también ha hecho varias campañas previas con esto, también con la misma lógica del fotografismo, donde el color interviene, sobreimprime sobre cada una de las fotos directamente, o de nuevo es ese recorte de ese paraguas que se llevó para hacer otro fotografismo que está completado con estos anillos, ¿no? Una forma nueva propia, digamos, del discurso de esta serie. Ahora, cuando estamos hablando de lenguajes, y ahora vamos a hablar también cómo se nos cruza con las películas, lo tenemos siempre en consideración porque siempre predispone, condiciona, ¿no? Y veamos dos propuestas. Supongamos que vamos al cine y tenemos esta oferta. ¿Qué me dice una y qué me dice la otra? Yo creo que inmediatamente conectamos y sabemos cuál es la comedia. Y sabemos cuál es el drama. Ese es el lenguaje de una y otra pieza. Ahora también la calidad gráfica de una y otra pieza me condiciona y me predispone a entender qué es lo que voy a ver. Seguramente Stay Cool es una porquería de película. Y si no lo es, culpen al diseñador, porque el afiche tomado con una especie de collage berreta de los actores, por más famosos que sean, a mí me predispone a ver algo que es malo, ¿no? Todo lo contrario del Árbol de la Vida. Me propone ver una película con un ritmo mucho más tranquilo, más cuidado, ¿no? Nada que ver con lo que está proponiendo una pieza y otra. Ahora el diseño define, pero el lenguaje condiciona. Ahora, por suerte, el lenguaje gráfico, digamos, y fotográfico de cada género ha evolucionado y bastante. Hubo una época en la que se producían películas en cantidades exorbitantes, entonces no había tiempo, supongo, de generar buenos afiches y sobre todo había que competir mucho. Entonces este es un ejemplo de por qué tanto está mal, ¿no? No te voy a prestar atención, yo no me voy a detener a leer todo esto. Ahora lo que sí queda es el lenguaje. Entendemos que esto es terror, cómo migró esto y cómo evolucionó el terror a lo que entendemos hoy. Y lo mismo sucede con otros géneros, ¿no? El género pulp, que eran las películas baratas, que también salían todo el tiempo, y las de ciencia ficción de los 80, ¿no? Son lenguajes visuales que han quedado, pero entendemos qué es lo que nos propone cada una de estas dos películas. El género de terror, por ejemplo, como predispone, siempre tiene que provocar, ¿no? Históricamente maneja más o menos los mismos chistes, todo concentrado alrededor de la mirada de sorpresa o de miedo o de pavura. No es de ahora, tiene 70 años, 80 años. Ahora, cada género nos provoca y nos propone y nos exige, digamos, justamente tratarlos de maneras bien distintas. Estamos a ver, dos películas de terror, sin duda, pero no necesariamente tienen que estar basadas en una escena. VHS está construido con cassettes, ¿no? Es una calavera icónica construida a través de cassettes. Hace sentido esta tensión entre la imagen y el texto. Y la mujer, la dama de negro, de Woman in Black, también, esto es propio también de la fotografía, apropiarnos de la foto para poder aderezarla con clima. O sea, acá hay un clima de bruma, ¿no? Y en esa bruma aparecen esos fantasmas, y el negro no es negro, todo es como muy poco dibujado. Eso es algo para aprovecharse y no vale la pena ilustrarse. La evolución de los lenguajes, por suerte, han sido sanas, y no en un principio, como veíamos las de terror, también las películas buenas tenían afiches y no eran buenos tampoco, pero las reversiones, en este caso pasó todo lo contrario. La reversión de la película es un desastre y el afiche es 1000 veces mejor que el original.
de una manera muy sencilla y enfocada en la escena icónica de esta película de Hitchcock que fue Psicosis. Aunque no la hayas visto, el sonido y la escena de la matanza en la ducha la viste alguna vez. ¿Qué tienen los géneros? Cuando tienen recursos que son muy reconocibles, icónicos y propios, la parodia se aprovecha de ellos, ¿no? Y los hackea, por ejemplo. No existiría Johnny English, ¿no? Este Mr. Bean transformado en espía si no hubiese existido James Bond. De nuevo aparece el triángulo, ¿eh? Aparecen las piernas bien plantadas. Es un recurso bastante común. Pero el lenguaje, en realidad, de Johnny English es como que lo secuestra. Secuestra el lenguaje visual de James Bond y lo transforma en una parodia. Entonces recordemos siempre de nuevo estas tres cosas que tenemos constantemente dando vuelta a la hora de definir un afiche. Cuando ustedes vean afiches, piensen en esto. Tres cosas. Color, forma y tipografía. Regla de tercios. ¿Cómo funciona esto? Acá estamos viendo un afiche que lo que nos cuenta es la relación de una pareja. Está en blanco y negro, no hay fondo, no hay nada más. Está todo concentrado alrededor de la relación de ellos dos, de un boxeador que está vestido de esta manera porque bajó del ring. Fin de la película. Ahora, hubo más Rockys. El Rocky 2, ¿qué nos cuenta? La revancha de Rocky, ¿no? Contra Apollo Creed. ¿Cómo lo cuenta? Con el lenguaje de afiche de box. Nada más que eso. Es el lenguaje propio de los afiches de boxeo. Como es la Rocky 3. La Rocky 3, Rocky es un campeón. No le vemos las piernas, pero está abierta. Seguramente las piernas están abiertas. La leemos así. La guardia baja, el cinturón, Rocky, como si fuese una hinchada. Nada más. Entendemos de qué va esta película. Rocky 4, ¿de qué va? La gloria. La gloria. Esto es un cuadro de la época napoleónica, ¿no? Levantando al héroe, ¿no? Con embanderado, envuelto en la bandera. Es puro heroísmo. Ahora, Rocky 5 es todo lo opuesto. Rocky 5 no la vi, supongo, pero debe ser sobre el ocaso de Rocky, porque Rocky aparece así de chiquitito, en el fondo de la calle, volvió al barrio y seguramente perdió todo. No la vi. Es un afiche muy interesante, ¿no? Viendo la evolución de lo que es este personaje. Ahora, como siempre, los productores arruinan todo y dijeron dame gloria. Dame gloria porque Rocky es América, Rocky es sobreponerse, es el triunfo y es la victoria. Ahora, seguramente es un ingrediente de esta misma película, esto debe suceder, pero como atractivo, como interesante, me parece que es el afiche original. Cuando diseñemos con foto para un afiche, tratemos de aprovecharnos justamente de cuáles son los recursos que nos ofrece la foto. El reflejo, por ejemplo. El reflejo es un recurso meramente fotográfico, no tiene sentido ilustrarse. La sobreimpresión, antes se hacía esto en laboratorios, ¿no? De poder poner una imagen adentro de otra imagen fotográficamente, antes del Photoshop. Esto existe antes del Photoshop, pero son recursos que son puros, fotográficos y puros. No vale la pena poner un dibujito en la cabeza a la chica con el tatuaje. Y a la hora de diseñar y diseñar la foto para un afiche, lo que tenemos que entender es que para lograr esta potencia, lo que tenemos que lograr siempre es tensión. Siempre tiene que haber tensión. Y uno de los recursos es el encuadre, ¿no? Fíjense en la pieza de Midsommar. El encuadre le pasa por el medio de la cara, está todo marginado hacia un extremo, ¿no? Como veíamos en los ejemplos originales, vertical, pero está construida y articulada hasta incluso las 4 líneas de texto, ¿no? Que tiene esta pieza alrededor de la lágrima, ¿no? de esta chica que está llorando, pero el color, y es una película de terror. Ahora, el souvenir, no importan los artistas, no importan los artistas, los actores de la película. Acá lo que interesa es la relación entre ellos dos y la cuenta desde el reflejo, de nuevo, sobre ese capó de auto, podemos entender, y la distancia que hay con el titular. No necesariamente la imagen es full, completa, primer plano, es todo lo opuesto a Midsommar. Y en la tercera, en esta película de Netflix, es interesante cómo es el juego entre dos imágenes que construyen una tercera. La casa funciona como los ojos, ¿no? Del retrato que está por debajo. Tampoco está completo, tampoco es una imagen saturando la pieza y el afiche. Necesita espacio. Ahora, ¿qué está pasando en el 2020? Encontré 3 ejemplos muy interesantes para ver. El primero es increíblemente atractivo de color. Obviamente el color el cielo no tiene ese color, ¿no? Está llevado a ese tono de turquesita que se lleva increíblemente bien con ese amarillo y ese fucsia, ¿no? Y los tamaños de estos recursos, ¿no? Esta tensión que hay entre el titular
y los textos de la película que están abajo, en el fondito blanco, con estos dos personajes que están arriba, que, ¿cómo los leerían? ¿Están volando o están cayendo? ¿No? Es una propuesta interesante, pero es súper atractivo, de composición y de color. En los infiltrators, en los infiltrados, estas barras, estos brochazos que están pasando por delante funcionan como rejas, y también entendemos que es una alegoría a la bandera americana. O otra manera, y un recurso también interesante, es el de utilizar la misma gorra del retrato como soporte del titular y de los textos, ¿no? Es una manera original también de presentarlo. Estos son 3 producciones que salieron este año, y veremos las que siguen. Para ver más de esto, tenemos que ver también y considerar nuestros 3 recursos en lo que podemos encontrar en este sitio. Es una página que lo que recopila son la mayoría de las producciones de afiches de cine de cada estructuradas por año y por género, por país, por diseñador, donde pueden curiosear y estudiar en realidad, pasándolo por esto, para entender cómo es que se mueve, digamos, un afiche de cine y sobre todo lo que son de géneros. Así que no dejen de curiosear por aquí y revolver el material que propone este sitio.